gracias, Señor, por esta palabra que vamos a leer, Señor. Y es tu palabra la que vamos a ministrar en esta preciosa tarde, Señor. Te doy gloria y honra y gracias por este privilegio, por esta bendición, Señor, que me permites estar delante de este grupo de redimidos con tu sangre preciosa. Y Jesús de Nazaret, yo te ruego en esta hora que sea tu Espíritu Santo usando toda mi vida de una manera especial, como bendición para la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora. Yo reprendo y acto al hombre fuerte y no tiene parte ni suerte de toda oposición a tu palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro libre la mente y el corazón de cada uno. Yo reprendo toda perturbación de las tinieblas en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, y declaro vida, victoria, bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Mientras que se sienta, abra la palabra de Dios. Vamos al segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 13. Le damos la bienvenida a las visitas en esta tarde. ¿Amén, iglesia? Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde. Nuestros pastores están ministrando en Texas en este momento, allá por El Paso, Texas, allá frontera con Ciudad Juárez, está cerquita de México. Pero ya mañana con la ayuda del Señor, Él va a estar por acá. Estamos ahí, hermanos, en Segunda Reyes, capítulo 13, versículo número 20 y 21, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y murió Eliseo, y lo sepultaron, entrado el año. Y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver del sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, dice la palabra, revivió y se levantó sobre sus pies. Revivió y se levantó sobre sus pies. Hoy quiero hablar, hermanos, un poco acerca de imitando a la gente buena. El domingo pasado por la mañana, hermanos, dije estas palabras y se las voy a repetir en esta tarde. Y dije, hermanos, que imitar lo malo es bien fácil. De hecho, hasta hacer lo malo también es fácil. Y un ejemplo de ello se los voy a dar en esta tarde, porque yo sé que a todos nos aconteció en algún momento, y espero que ya no nos acontezca. Cuando no se sabe dar ninguna palabra en inglés, por lo menos nos sabemos más de una, pero una mala palabra en inglés. Ya ven que nos reímos porque es una verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo malo, algo que no era adecuado. Y eran palabras vulgares, palabras ofensivas. Y el detalle está, hermanos, que hacer lo bueno es muy difícil, porque vemos muchos que tenemos años aquí y no sabemos hablar inglés. Porque se nos hace difícil. No es difícil el asunto, hermanos, y que sabemos que lo necesitamos. Pero como es algo bueno, lo bueno siempre cuesta aprenderlo y sobre todo practicarlo. Lo malo es diferente, pero lo malo nunca ha garantizado ni garantizará resultados y cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. En la escuela dominical estamos hablando acerca de la unidad, acerca de los ejemplos, de los malos ejemplos de hombres que encontramos en la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es la máxima autoridad de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Es el manual para nuestra vida espiritual.
La Biblia es la que nos ha revelado, hermanos, la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Es la máxima autoridad, es el pan de vida para la vida de nosotros los cristianos. Es la palabra de Dios. Pero el hecho que sea la palabra de Dios no quiere decir que todos los ejemplos que hay en ella, no todos son buenos. Hay ejemplos de hombres malos, pero no para imitarlos, sino para aprender de los errores de ellos, para que nosotros no los cometamos, ni mucho menos sigamos los pasos que ellos llevaron a cabo. Usted sabe que el apóstol Pablo nos habla allá en 1 Corintios capítulo 10, y nos dice, hermanos, que las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel quedaron escritas para ejemplo a cada uno de nosotros, a quienes el Señor nos ha alcanzado, para que no pequemos como ellos pecaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, es decir, para que no hagamos lo que ellos hicieron y que por causa de ello recibieron el juicio de Dios. Y ahí están escritas, hermanos, para que no cometamos los mismos errores de ellos. En esta mañana estábamos hablando de Caleb. Bueno, la predicación habló de Caleb. Y es bueno, hermanos, aprender de los hombres de Dios, tanto en el pasado como en el presente. La Biblia dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 7, nos exhorta a todos los cristianos a que nos acordemos de nuestros pastores. Amén, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de los pastores? Pero en todo tiempo, no nada más cuando lo necesitamos. Acordamos de nuestros pastores. Y hay que ver la conducta de ellos, y termina ese versículo y nos dice que debemos de imitar su fe. Es decir, que si su conducta, sus obras son dignas de imitar, hay que hacerlas. El apóstol Pablo se ponía como ejemplo y decía: ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Y es que, hermanos, el apóstol era un hombre, hermanos, tremendo en el buen sentido de la palabra. Y es que él imitaba el nuestro Señor, porque él decía que el evangelio que él predicaba, que él había recibido, dice que no lo recibió por algún hombre, sino que fue una revelación directamente que Jesucristo le hizo a él. Así es que sí hay hombres y mujeres de los cuales nosotros podemos aprender. Les repito, hermanos, lo bueno y no lo malo. Así que si hay alguna virtud entre alguno de nosotros, esa es la que debemos de imitar. Esa es la que debemos de ver. Y no de ver los 1000 defectos que tengamos, porque eso no nos edifica. Pero si hay alguna virtud en alguno de nosotros, vamos a darle gloria a Dios por ello, hermanos, y vamos a tratar de imitarle a él o a ella esa buena virtud que él tenga o ella tenga. Así que no hay que mirar lo malo, hay que mirar lo bueno. Todos podemos tener 1000 defectos, pero podemos tener una virtud, y esa es la que debemos de imitarla cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de este hombre de Dios, un poquito de este hombre, gran hombre de Dios que fue el profeta Eliseo. Este hombre de Dios, hermanos, es un ejemplo para que lo imitemos todos nosotros. Si hay algo que debemos de imitar en la vida de este profeta llamado Eliseo, hermanos, debemos de imitar y debemos de ver, hermanos, que su conversión o la invitación que le hizo Elías para seguirlo a él, de verdad, hermanos, fue una conversión genuina, 100%. No fue una decisión a medias. Fue algo genuino, completo, 100%. Y cuando alguien determina, hermanos, hacer una decisión 100% de seguir a Dios, de aceptar el reto y la invitación de Dios, y lo hace con esa certeza completito, va a ser casi imposible o imposible que se eche para atrás el día de mañana, como decimos nosotros. Va a ser bien difícil
difícil que ese hombre o esa mujer el día de mañana se retracte de su decisión. Pero cuando se hace claudicando entre dos pensamientos, lo haré o no lo haré, y lo hace para quedar bien, tiene más riesgo de que el día de mañana se retracte de la decisión que él o ella profesó o hizo en algún día de su vida. Eliseo, hermanos, decidió, aceptó el reto y lo hizo 100% con la convicción, 100% convincente de lo que estaba haciendo. Lo hizo al 100%, y la razón le voy a decir por qué lo hizo al 100%. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, y nos dice, en el último capítulo, el primer libro de los Reyes, dice que llegó Elías. Ya Elías sabía, hermanos, que su tiempo en esta tierra sus días estaban contados. Ya Dios le había dicho que vayara a cierto lugar, porque ya había alguien que lo iba a tomar su lugar, por causa, hermanos, por causa también en cierta manera, del miedo que él mostró en algún momento. Y llegó con Eliseo. Hermanos, y Eliseo, por lo que la Biblia nos enseña, era un hombre que tenía una buena posición social y una buena posición económica. Porque ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo? Dice que estaba trabajando la tierra. ¿Con cuántos tractores, hermanos? ¿O con cuántas yuntas de buey estaba trabajando su tierra? La milpa, el terreno. ¿No dice la Biblia que eran 12? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Eran 12 yuntas de bueyes. Y para que alguien tuviera 12 yuntas de bueyes, es que estábamos hablando de alguien, hermanos, que de cierta manera tenía un buen peso en aquellos tiempos. Elías llegó y dice que le echó su manto. El manto simbolizaba, cuando le puso su manto, Elías está diciendo: te doy mi lugar, pongo lo que es mío en ti. Y en ese momento Eliseo entendió que Elías lo estaba llamando para que fuera con él a seguirlo, y obviamente para que fuera profeta de Dios. Ese fue el primer paso que dio. Lo segundo que hizo fue que la Biblia dice, hermanos, que después, miren, hermanos, tan grande fue la convicción de Eliseo, que dice la palabra de Dios, que hizo hasta fiesta, celebró el llamado que Dios le estaba haciendo, hermanos. Oiga, y esa es una bendición, que alguien, hermanos, acepte el llamado de Dios con gozo, con alegría del corazón. Este hombre es una fiesta, porque dice que sacrificó 2 bueyes, coció la carne, invitó a toda la colonia, invitó a todo el pueblo para que comieran de lo que él había hecho, porque celebró el llamado que Dios le estaba haciendo. Oiga, qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito, iglesia, que este hombre es digno de imitarlo, de mirar el ejemplo que la Biblia habla de él. Celebró, hermanos, el llamado que Dios le estaba haciendo. Pero no solamente eso indica que celebró, también nos indica, hermanos, al dejar todo lo que él tenía, probablemente sin saberlo al 100%, estaba hablando las palabras que el Señor Jesucristo nos habla en los evangelios. Este hombre, Eliseo, verdaderamente dejó padre, madre, propiedades, posiciones y todo por seguir al Señor. Te repito, sin saberlo probablemente totalmente, pero él estaba siguiendo los pasos, o mejor dicho, estaba practicando la palabra que el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña, que aquel que quiera ir en pos de él, obviamente hay que negarse, tomar su cruz, pero también hay que dejar, hermanos, no hay que tomarlo de la manera literalmente hablando. No podemos dejar a la familia, pero en sí, hermanos, en sí Dios es primero. Amén. Dios es primero. Amén. Y Dios es primero. Amén. La familia, hermanos, esto es solamente para los que tienen una mente madura, los que han alcanzado madurez. La familia, hermanos, antes que la familia es Dios. Antes que el trabajo es Dios. Antes que las cosas que tengamos es Dios.
Porque ese es el primer mandamiento, hermanos: amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Porque sabemos, hermano, que cuando Dios está en primer lugar, lo demás viene por añadidura. Cuando Dios es primero en la vida de los creyentes, Dios se encarga de lo demás. Amén. Eliseo, hermanos, estaba diciendo: eso sí fue literal, porque era en el Antiguo Testamento. Dejó literalmente lo que tenía por seguir a Elías. Así que este hombre, hermanos, tuvo una conversión genuina. ¿Cuántos se convirtieron en este lugar al Señor genuinamente de corazón? ¿Cuántos se han arrepentido de esa decisión que tomaron? Probablemente hace un año, 2, 3, 20, 40. Los que hemos conocido a Dios y que sabemos quién es Él, yo creo que difícilmente hemos renegado de esa hermosa decisión que hicimos de seguir al Señor. Amén, hermanos. Es que Él se convirtió de verdad de corazón. Él buscó. Él se convirtió de corazón. Ya está, hermanos. Siguió al Señor. Él ya le puso el manto. Señor, ¿sabes qué? Toma mi lugar. Ahí está bien todo, hermanos. Lo segundo, hermanos, que podemos ver en la vida del profeta Eliseo es que él, hermanos, se procuró más que las demás cosas. Procuró lo espiritual. Procuró lo espiritual, iglesia, en Getsemaní. Procuró lo espiritual, o sea, priorizó las cosas espirituales. Y le digo esto porque cuando siguió a Elías, ¿qué fue lo que Eliseo le pidió a Elías cuando le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Eliseo? Elías ya lo sabía, pero él quería que saliera del corazón y de los labios de Eliseo. Le dijo estas palabras: mira, yo no quiero cosas seculares. Yo no quiero cosas para mí. Yo lo único que quiero es una doble porción del Espíritu que hay en ti. Yo lo único que estoy pidiendo, lo único que yo pido en esta hora, ya que tú me has abierto la puerta, tú me has abierto la oportunidad para yo pedir lo que yo deseo en mi vida, en mi corazón. Yo no quiero más que una doble porción del Espíritu que hay en ti. Pues casi no pedía nada, porque hasta Elías le dijo: mira, has pedido una cosa muy grande, has pedido una cosa bien difícil. Pero como él abrió la puerta, ¿sabe qué, hermano? Elías le dijo: mira, se te va a dar. Le puso una condición, no se lo negó, le dijo: se te va a dar, pero solamente lo vas a recibir cuando veas que yo sea quitado del medio de ti. ¿Qué hizo Eliseo, hermanos? Dijo: va a estar bien difícil, va a ser casi imposible, porque qué tal que ya, el rato que yo me quede dormido, tú te desapareces, y luego ¿qué voy a hacer yo? No, hermanos, aceptó el reto Eliseo. Y este es un ejemplo, hermanos, a que Eliseo aceptó y nos da a entender que para recibir las cosas espirituales, para recibir de Dios, hay que velar, hay que orar, hay que estar de pie, hay que perseverar, hay que estar constantes, hay que estar despiertos, hermanos, hay que estar despiertos, velando en todo lugar. Si queremos obtener la doble porción o la bendición o la unción del Espíritu Santo. No se lo negó, pero hermanos, es que para las cosas, mire, Dios no niega nada. Pero las cosas no van a llegar durmiendo, no van a llegar sentados. Las cosas de Dios se llegan, hermanos, estando activos, velando, despiertos, sobrios, no ebrios, sobrios. Y la palabra ebrios y sobrios son muy diferentes.
El ebrio no sabe ni en dónde queda tirado, ni dónde se duerme, pero el que está sobrio es alguien que vela, alguien que está a la expectativa, alguien que el ladrón no lo puede sorprender. No. El que es sobrio, hermanos, está despierto, esperando la bendición que Dios le prometió. Así que él priorizó lo espiritual. Él priorizó lo espiritual. Y la palabra sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. Cuando dice San Mateo capítulo 6 que debemos de buscar las cosas materiales primero y luego lo espiritual llega por añadidura. No, es al revés. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Ese es el principio bíblico, hermanos. Ese es el principio de la palabra de Dios, porque Dios es justo y Dios sabe las necesidades, y en algún momento va a bendecir a aquel que le busca. Aquel que es fiel a Él, Dios es fiel también para Él. Así que, ¿cuántos quieren ser como Eliseo en esta tarde? Amén. Hay que priorizar lo espiritual. Hay que priorizar lo espiritual. Alabado sea el Señor. Así es que, hermanos, Elías le dio una respuesta para mirar la determinación que Eliseo mostrara hacia el llamado que Dios le había hecho por medio de él. También él le dio una respuesta de esta manera para ver si Eliseo perseveraba en la decisión que él había hecho. ¿Y saben qué, hermanos? Eliseo fue determinante, y sobre todo Eliseo también fue perseverante. Son dos cosas muy importantes para nosotros los creyentes en el siglo XXI hoy en día. Si algún día hemos determinado o dijimos seguir a Cristo, vamos a seguirlo todos los días. Y si hay algo que debemos de entender, hermanos, es que debemos de ser perseverantes, porque la perseverancia en algún momento va a dar resultado en la vida de cada uno de nosotros. ¿O no lo fue con Eliseo, hermanos? Por 3 veces Elías le dijo: mira, quédate aquí, porque yo voy para allá, para aquel lugar. Mira, quédate aquí, Eliseo, porque yo voy para allá. Quédate aquí, porque no. La respuesta de Eliseo fue contundente y rotunda, fue determinante, fue perseverante. No, vive Jehová y vive tu alma, que a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir también. No. Es decir, mejor me quedo aquí tirado, muerto, pero dejarte aquí jamás lo voy a hacer. Porque él tenía deseo, un gran deseo, y era de ser lleno con una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Había determinado lograr esto y sabía que la respuesta que Elías le dio tenía que ser así, de otra manera no iba a recibir nada. Pero él fue determinante y sobre todo, hermanos, fue perseverante. ¿Cuántos perseverantes hay en esta noche? Amén. ¿Cuántos perseverantes hay en esta hora, en este precioso lugar? Oiga, es que el que persevera alcanza. Es que el que persevera, hermanos, en algún momento va a ser recompensado delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando llegaron al río Jordán, la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice, obviamente, ya lo sabemos todos, le dice la palabra de Dios que Elías tomó su manto, dice que golpeó el río, y dice que las aguas se abrieron a un lado y a otro lado, y pasaron los dos en seco. Cuando pasaron el río Jordán, la Biblia nos enseña, hermanos, que llegó, hermanos, un vehículo del cielo, un carro de fuego. Y dice la palabra de Dios que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Así dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Fue llevado al cielo en un torbellino. Entonces Eliseo miró con sus ojos, literalmente lo miró, lo que él había esperado
la Biblia nos dice rápido, pero probablemente fueron meses, por qué no decirlo, fueron años. Pero lo miró, y cuando el manto de Elías cayó al suelo, dice la palabra de Dios que Eliseo lo agarró y comenzó a decir: ¿dónde está el Dios de Israel? Y comenzó a golpear las aguas, y dice la palabra que las aguas se abrieron. Es decir, hermanos, que comenzó a hacer las señales y prodigios que a Elías le había dicho que él haría si lo mirara partir. Recibió lo que anheló, recibió lo que buscaba. Lo recibió, hermanos. Amén. Lo recibió. El manto, hermanos, al igual que la vara de Moisés, no eran unas cosas mágicas, algo que fantasiosas para agarrarlo así literalmente. Sencillamente, hermanos, simbolizaban poder, simbolizaban autoridad. El manto de Elías, simbolizaba, hermanos, que ahora el lugar de Elías le era transferido a Eliseo, para que el pueblo supiera que siempre en el pueblo siempre hubo y siempre habrá profetas de Dios que hablen la palabra de Dios, que hablen el nombre de Dios. Dios nunca dejó al pueblo, hermanos, sin profeta, sin vocero. Y yo sé que Dios siempre, hermanos, hasta el día de hoy, siempre ha tenido un remanente firme y fiel, que no se dobleguen ante el mundo, que no se dobleguen ante las circunstancias, que no se doblegan, hermanos, al evangelio comercializado, que no se doblega al mensaje para hacer dinero con él. Siempre hasta el día de hoy Dios tiene mensajeros fieles que lo aman a él antes que las cosas seculares. Eliseo fue uno de ellos. Simbolizaba el manto del poder de Dios, el lugar de Elías, que le será transferido al profeta Eliseo, porque él lo buscó, él lo anheló. Así que, hermanos, ¿qué anhelamos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué queremos nosotros hoy, en este día, en esta tarde? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Estamos conformes, hermanos, con lo que tenemos? Nos hemos acostumbrado, hermanos, a lo mismo. Oh, miércoles, sabemos que este semana es culto de dama, vamos a la iglesia. Y todavía cantamos, hermanos, con cansancio, con sueño. Vamos el viernes, que al cabo el pastor me estaba a acabar rápido, vámonos. No, hermanos, no, iglesia. Hermanos, la bendición o la presencia de Dios nunca ha sido determinante a los días de culto. La presencia de Dios no se basa solamente cuando estemos en estas cuatro paredes. En la casa podemos alabar y buscar el nombre y la presencia de Dios. En el trabajo podemos abrir nuestros labios, y aunque no podamos gritar, pero tenemos un corazón, una mente para exaltar al Señor, para hablar con Dios. Vamos a salir de ese lugar de conformismo y vamos a desear como Eliseo. Quizás no una doble porción, pero vamos a desear la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir lo espiritual primero antes que lo material. Para mí es injusto, hermanos, meterle 15, 16, 12 horas al trabajo, 7 días de la semana, y que a Dios le estemos dando unas obras. Para mí es injusto. Uno, hermanos, como líder, quisiera que toda la iglesia juntos buscáramos de Dios, alabáramos a Dios con libertad. Pero yo entiendo, hermanos, que eso ya no queda en uno, ya está en cada uno personal, porque yo entiendo que nosotros podemos orar los unos por los otros, pero que determina meterle leña a su altar y prenderle fuego es cada uno de ustedes, es cada uno de nosotros. Yo no lo voy a hacer por usted, hermana, ni por usted, hermano. Usted lo debe de hacer por usted mismo, por su beneficio, por su familia, por su vida y por todo su entorno. Pero vamos a priorizar el espíritu. Amén.
Vamos a priorizar lo espiritual. O sea que Eliseo decidió seguir a Dios 100%, una decisión firme, pero buscó lo espiritual. En su ministerio Eliseo obviamente se enfrentó a los reyes por causa de la palabra que él daba. O sea, hubo oposición, pero no se deprimió como Elías, ni tampoco le corrió como Elías a los enemigos. Pero a diferencia de Elías, hermanos, Eliseo fue tentado en una de las áreas que es muy difícil, o que muchos tristemente cayeron en el pasado, caen hoy en el presente. ¿Y saben cuál fue el área en la cual Eliseo fue tentado? Y bien tentado, hermanos. La Biblia nos enseña, si va conmigo, hermanos, bueno, no vaya conmigo, ahora vamos a ver esta Biblia más adelante, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que este hombre fue un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Fue íntegro, fue sin doblez, porque la Biblia nos enseña que llegó un hombre llamado Naamán de Siria, porque llegó buscando un milagro en Israel, porque una muchacha, una criada que él tenía, dice que le habló a su dueña y le dijo: mira, si mi señor fuera para Israel, si fuera el profeta que está en Israel, él nos sanaría de la lepra que él tiene. Y este hombre cargó sus carros, sus mulas, sus caballos con oro, con plata, con vestidos, y fue a Israel y llegó con Eliseo. Es decir, llevó muchos bienes materiales. Obviamente, él no sabía nada de las cosas de Dios, pero él llegó, hermanos, que obviamente ahí todos sabemos que se suscitó algunas cosas ahí. Es más, hermanos, Eliseo, este hombre era muy importante para el rey de Siria, pero para Dios era un hombre. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, le mandó un criado. ¿Sabes qué? Yo sé que ahí llegó Naamán, mira, sal tú y dile que se vaya a zambutir 7 veces al río Jordán y va a ser sano. Él ni salió a recibirlo, hermano. ¿Sabes qué? Le mandó un criado. Dile que se vaya a meter 7 veces al río, y si se zambulle 7 veces del río, va a quedar sano. Y ahí nos demuestra, hermanos, la altivez del hombre cuando es un hombre, alguien de poder. Porque este hombre estaba acostumbrado a mandar, era importante, era un general, tenía súbditos a sus pies que le obedecían, hablaba y le obedecía, decía: hagan esto, y se hace. Pero en las cosas de Dios es diferente, hermanos. En las cosas de Dios, aquel que quiera ser grande tiene que ser el servidor de todos. Aquel que quiera ser grande al reino de los cielos, hermano, tiene que ser el servidor de todos para que sea grande delante de la presencia de Dios. Ese es el detalle, que no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Bueno, este hombre llegó y se fue enojado porque él pensaba: hermano, los ríos de mi pueblo son mejores que el Jordán. Y no dicen que el Jordán en esos tiempos tenía aguas sucias, donde el ganado ahí llegaba y tomaba y ahí hacía sus cosas. Estaba sucio el río Jordán. Pero Naamán no sabía, hermanos, que no eran las aguas, era la voz de Dios, era el poder de Dios que se iba a glorificar. Las aguas, hermanos, solamente simbolizaban que tenía que obedecer la palabra o el mandamiento del profeta para que Dios se glorificara. No eran las aguas, era el Dios de Israel. Esa era la diferencia, hermanos. Lo que Dios quiere decirle: mira, humíllate primero, porque 7 veces es el número perfecto. Humíllate 7 veces, zambúllete 7 veces. Que no son las aguas, muchacho, es la obediencia. Es que te humilles y reconozcas que los dioses de Siria no son más grandes que el Dios de Israel. Bueno, lo hizo, quedó sano y llegó otra vez con Eliseo, hermano, y le ofreció todo lo que llevaba. Miren, hermanos, que Eliseo, antes de seguir a Dios, tenía de todo. En su ministerio tuvo que orar y tuvo que ponerle
una harina a la vaporera llena de caldo, hermanos, porque, pues para que se sanara, porque era un caldo venenoso. En su momento para trabajar consiguieron una hacha prestada para tumbar los árboles. O sea que no había tanta abundancia como lo que tenía antes de seguir al Señor. Entonces, ¿quién no se va a mirar tentado, hermanos, cuando le traen un cargamento de oro y de plata? Nada más por mandar a dar una palabra para que este hombre se llegó. Pero Eliseo sentó un precedente. Y esta es la palabra, hermanos, que los predicadores de la prosperidad, si usted ha escuchado, eso nunca lo hablan. Si Eliseo hubiera aceptado aunque sea un vestido, y hubiera aceptado un precedente para dar a entender, hermanos, que sí se puede vender la palabra de Dios. No, vive Jehová, vive tu alma, que no voy a agarrar nada de ti. Nada de ti. Yo no lo hice. Lo hizo el poder de Jehová a quien yo le sirvo. Yo no lo hice. Así es que aquí no voy a recibir nada para que la gloria no sea de hombre alguno, para que la gloria sea de mi Dios. Nada recibió. Oiga, hermanos, y en un momento de situación así, cuando la cuenta está nomás ahí para que no nos cobren recargos el banco, qué difícil puede ser resistirse a una situación de estas. Cuando el bill de la luz o la renta ya está, pero ya casi vencido y no hay nada, y llega una tentación de estas, qué difícil es sostenerse delante de ella, ¿verdad, hermanos? Pero ahí es, hermanos, en donde honramos a Dios o deshonramos a Dios. Esos momentos son momentos determinantes, hermanos, que pueden marcar nuestra vida para bien o para mal. Es el momento para darle gloria a Dios o no darle gloria a Dios. En Eliseo había necesidad, pero no fue sobornado por este hombre poderoso que vino de Siria. Y eso nos enseña, hermanos, que este hombre era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. ¿Y qué? Son cosas que son dignas de imitar de este hombre. Es bueno imitar estas cosas, porque ser íntegro, hermanos, no cualquiera, pero siempre ha habido hombres y mujeres que aman a Dios, que son dignos de que nosotros los imitemos a ellos. La palabra de Dios dice, hermanos, que los justos, los que amamos, los que servimos a Dios, cuando muramos de esta tierra, hermanos, ciertamente no vamos a estar, pero de una de otra manera las obras de nosotros van a seguir dando testimonio de cada uno de nosotros. Esta palabra que leímos, hermanos, este versículo se presta quizás para el morbo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Porque se presta para eso. ¡Wow! ¿Y cómo fue eso? Hermanos, porque Eliseo, hasta aún en su muerte, nos da testimonio, hermanos. La palabra nos da testimonio de lo grande que fue delante de Dios. Aún hasta de muerto, sus obras fueron poderosas y de bendición para la gente que en un momento llegaron huyendo por el miedo, por causa de que obviamente no venían a hacerles unas tortillas, no, venían a matarlos. Y en su desesperación aventaron a un cadáver ahí en la tumba de Eliseo, y el muerto tocó los huesos de Eliseo que ya estaban secos. Pero cuando tocó los huesos, se manifestó el poder de Dios en la vida de ese difunto. Esas son las obras, hermanos, que Dios habla sobre aquellos que son fieles, que son perseverantes, que son determinantes en seguir a Dios hasta el último día de su vida. ¿Cómo fue eso? Bueno, hermanos, pues ahí no hay una respuesta 100% firme,
pidió una doble porción y la recibió. Y yo pienso, esto es algo mío, pienso que hasta todavía a los huesos no se le iba la unción de Dios, que fueron capaces de darle vida a aquel que estaba muerto. La razón, hermanos, por la cual debemos de tener una determinación firme y convincente y de perseverar, es porque no se nos debe de olvidar que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por más grande que fue Eliseo, hermano, la Biblia dice que murió, y murió, ya era un anciano, pero murió. Y somos peregrinos, vamos de pasada, un peregrino. Bueno, este término se utiliza para los términos religiosos, para aquel que va a un lugar y cumple una promesa, se va de rodillas, cumple con una manda, se aplica eso. Pero en lo bíblico, un peregrino es alguien que va de pasada. Alguien que está en un lugar, pero no es de ahí. Está ahí nada más de pasada, porque no es de ahí. Y nosotros, hermanos, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en esta tierra, pero solamente vamos de pasada, hermanos. Somos peregrinos y, como dice Pedro, somos pasajeros, vamos de pasada. Así es que si usted no está sirviendo a Dios de corazón, como lo determinó en su momento Eliseo, si usted no está perseverando firmemente en Dios, hoy puede afirmar su vida delante de la presencia de Dios. Puede afirmar su decisión, puede afirmar la vida delante de la presencia de Dios, porque aunque viva 70, 80 o 100 años, de todos modos es un peregrino. Soy un peregrino, vamos de pasada solamente. Este concepto, hermano, de peregrino lo tenían hasta los patriarcas. Ellos no sabían. Cuando Moisés llevó a su padre allá a Egipto y lo presentó delante del faraón, dice la palabra que Jacobo bendijo a faraón. Y en la plática que tuvieron Jacobo, el faraón le preguntó: oye, ¿cuántos años tienes viviendo? Dijo: mira, los días de peregrinación en esta tierra son 130 años. Y dice: pocos y malos han sido los días que llevo viviendo en esta tierra. Es decir, son poquitos los años que tengo viviendo, son 130. Son poquillos y han sido malos. Como diciendo: yo soy peregrino, voy de pasada. Son poquitos para la verdadera vida que me queda o que voy a recibir después de esta. La generación antediluviana vivió 900 hasta casi 1000 años, pero de todos modos fueron pasajeros peregrinos. Y Pedro nos exhorta a nosotros que no nos olvidemos que somos peregrinos y pasajeros, y que por lo tanto debemos de buscar y debemos de anhelar las cosas espirituales, de no aferrarnos a este mundo, porque vamos de pasada. Vamos de pasada, hermanos. Yo quisiera que vayamos a ver la palabra del Señor. Vamos a Hebreos. Vamos a la palabra del Señor, Hebreos. En el capítulo de la fe, es el capítulo 11. Alabado sea el Señor. Quizás no esté muy acorde con lo que estamos hablando, pero esto era, hermanos, lo que Abraham tenía bien firme en su corazón. Y dice el versículo número 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Todavía no los tenía, pero también sus hijos, su nieto, su descendencia, también habitaron como extranjeros. Dicen
Dice, entiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el versículo número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, hermanos? Cuyo constructor es Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hace un arquitecto, hermanos? Diseña, ¿verdad? Construye. ¿Qué fue lo que fue a hacer Jesucristo según el Evangelio de San Juan 14? Fue preparar un lugar, morada. ¿Para quiénes? Para nosotros. Así que Dios ha diseñado, Dios ha preparado un lugar que será la morada definitiva de todos los que le creemos en Él. No la diseñó un hombre cualquiera. Dice la palabra, hermanos, que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a pasar, hermanos. Ciertamente no debemos de agarrarlo muy a pecho, no. Hay que entender que en este mundo tenemos que cumplir con muchas responsabilidades. Eso es normal. Pero esta vida no es la definitiva para ninguno de nosotros. Y si entendemos y creemos, hermanos, que esta vida no es definitiva para nosotros, yo creo entonces, hermanos, que nosotros sí podemos guardarnos para Dios. Nosotros sí podemos serle fieles a Dios en medio de esta generación mala. Nosotros sí podemos, hermanos, llegar a ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Nosotros, hermanos, sí tenemos la capacidad y tenemos sobre todas las cosas, tenemos esa promesa. Hermanos, ciertamente el manto, hermanos, de Elías simbolizaba el poder de Dios. Ahora ya no tenemos un manto, tenemos el nombre más poderoso, el nombre que es sobre todo un nombre. Tenemos el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre sí hay poder. En ese nombre, hermanos, sí hay poder. El asunto es que a veces no lo creemos, pero debemos de creerlo, hermanos, porque dice Filipenses que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pero lo dice Pablo, pero también dice Filipenses, hermanos, que a ese nombre se dobla toda rodilla. De todo aquello de lo que está desconocido para nosotros, ante Él se dobla, porque Él es más que poderoso. Y si Él es más que poderoso, yo creo que no tenemos excusa para vivir una vida, hermanos. Hay nomás viviéndola. Hay que vivirla en el Espíritu. Hay que vivirla con gozo. Hay que vivirla con propósito, hermanos. Porque una vida sin propósito, la verdad, hermanos, es una vida insípida. Si usted trabaja nada más por trabajar y agarra su chequecito y se lo gasta en un rato, porque el dinero se va así, en un ratito, no tiene propósito alguno en la vida, hermano. No tiene propósito alguno. Pero cuando usted se forja, pues bueno, yo gano 500, me voy a gastar unos 300, pero le voy a echar 100 al puerquito. Porque dentro de unos 3 años yo estoy seguro que aquí voy a tener en este puercote un buen fondo para comprarme una camioneta que tanto necesito. O sea, ya tiene un propósito. Y se esfuerza por eso. Y los hermanos que tienen ese buen hábito lo saben. Yo conozco un hermano que de tanto echarle, ahí sacó para el down payment de la casa que él compró. Se tomó todo el día contándolos, porque eran más horas que nada y puros de a uno, pero lo contó y contó como $6,000. Porque se forjó un propósito, hermanos. Termino con esto. Si usted y yo tenemos un propósito firme en nuestra vida, en el Señor, ¿sabe qué, hermanos? Venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a estar ahí determinados, firmes en lo que nos hemos propuesto. Amén, hermanos. Amén. Aprendamos de este hombre de Dios que fue Eliseo. En los tiempos antiguos se ponían los cadáveres en cuevas. Hoy, hermanos, aunque nos echen un muerto encima de nosotros, no van a poder, porque no es así. No es así.
pero de todos modos nuestras obras sí pueden hablar por nosotros el día de mañana. Así que está en nosotros, hermanos, está en nosotros. Si alguno de ustedes en esta noche ha perdido la visión, ha perdido el propósito, el enfoque en Dios, yo le pido que esta hora se ponga sobre sus preciosos pies y vamos en esta hora a orar por usted, hermano y hermana. Bendito sea Dios. En nuestra vida de peregrinaje en esta tierra tenemos la obligación de servirle a Dios. Tenemos, hermanos, que aprender de este pueblo de Israel, que salieron 600,000 hombres de Egipto y todos ellos quedaron postrados en el desierto, porque en su peregrinaje por el desierto nunca, oiga bien, nunca se sometieron a los mandamientos o a la palabra de Dios, nunca. Y aunque vino sobre de ellos una y otra vez la corrección por parte de Dios, pero nunca se sometieron a la palabra de Dios, y Dios se cansó de ellos y les dijo: por causa de que me han tentado, por causa de que me han hecho enojar, todos los mayores de edad que salieron de Egipto se van a quedar tirados en este desierto, porque así lo han querido, así lo han dicho, y así va a ser para ellos. Espero que ninguno de nosotros nos quedemos tirados en el camino, nos quedemos sembrados, secos, muertos, acabados en este caminar, en este mundo. No, Dios está con nosotros. Dios en esta noche quiere darle vida, hermana, vida, hermano. Solamente créalo. Que dice su palabra que Él no quiere que todos perezcan, no quiere que ninguno se quede, sino que todos lleguemos y procedamos al arrepentimiento. Aleluya. En esta hora vamos a orar por las necesidades. Yo sé que la palabra, si le habló a más de uno, ya con eso, hermano, ya con eso ya está bien. A ese uno o a ese más de uno que tiene necesidad de Dios en esta hora, lo voy a pedir que pase para acá. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora. Tu palabra dice, Señor, que tú conoces nuestro corazón, que no hay nada oculto delante de tu presencia. Tú conoces nuestro acostar, nuestro levantar, y aún más allá. Tu palabra dice que no está la palabra en nuestra boca, y tú ya la conoces. Tú lo sabes todo de nosotros. Yo en esta hora te pido, Espíritu Santo, que toques, que obres en la vida, en el corazón de cada uno que estamos presentes en esta hora de oración. Obra, Espíritu Santo. Oh, Señor.
que se quiere reconciliar con el Señor, no importa lo que haya hecho. Dice la palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque aunque sea muy difícil para su vida, pero determines en esta hora reconciliarse con Dios, y Dios, que su misericordia es más vasta que el mar, más alta que de aquí al cielo, si viene quebrantado, quebrantada, en esta hora Dios puede perdonar, pero tiene que hacerlo de corazón. Hoy, ¿por qué no? Vamos a orar por los enfermos en esta hora, creyendo que Dios va a tocar ese cuerpo enfermo y Dios va a sanar ese cuerpo para la gloria de su nombre. Si hubiera alguien que necesita la salvación de fe, que alguien que necesita, aleluya, en esta hora recibir el regalo más valioso, que es el regalo de la vida eterna, vamos a orar también por su vida en esta noche. Dios está aquí, Dios está aquí para salvar, Dios está aquí para restaurar, Dios está aquí para levantar, Dios está aquí para dar vida. Oh, y ahí usted sabe, hermano, hermana, que el pecado golpea y golpea fuerte. Y si no hay arrepentimiento, ese pecado lo va a llevar a la muerte, a la separación completa y definitiva delante de Dios. Oh, pero en esta hora vamos a proclamar el nombre del Señor. Vamos a exaltarle porque Él vive. Vamos a proclamar. Oh, todos juntos en este lugar adorando al Señor.
para acá, vamos a orar por ellas. Porque va a salir una de las muchachas con usted, hermana Uva. Que sí. Vamos a orar por ustedes. Ya miran hacia con que vamos a orar por las hermanas. Vamos a orar por las hermanas que van de salida. Creemos que Dios va con ellas. Creemos que Dios las va a guardar en su camino. A la hermana Juana que va con su familia, creemos que Dios la va a guardar allá.